Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Mi nombre es Isabel Ríos, tengo 54 años y vivo en Querétaro, donde reconstruí mi rutina después del golpe que fue la muerte repentina de mi esposo. Durante 2 años evité regresar a la casa de campo que compartíamos en las afueras de Tequisquiapan, porque ese lugar concentraba demasiados recuerdos y decisiones inconclusas. Fue nuestro último proyecto juntos, el espacio donde imaginamos un retiro tranquilo y donde, sin que yo lo entendiera entonces, algo empezó a romperse entre nosotros. Regresar significaba enfrentar no solo su ausencia, sino preguntas que había aprendido a callar. Aún así, una mañana sentí que ya no podía seguir postergándolo. Tomé las llaves, respiré hondo y decidí volver por primera vez, sin saber que ese viaje cambiaría por completo lo que creía conocer de mi propia historia. No volví antes porque ese lugar representaba el último proyecto que planeamos juntos y, al mismo tiempo, el sitio donde empecé a sentir que algo en él se volvía distante. Cada recuerdo estaba ligado a promesas, a conversaciones inconclusas y a decisiones que siempre quedaban para después. Pensar en esa casa era enfrentar preguntas que preferí ignorar mientras él vivía. También era aceptar que allí comenzó un cambio que nunca quise nombrar. Por eso postergué el regreso durante tanto tiempo, hasta que ya no pude más. Salí temprano esa mañana, sin avisarle a nadie, llevando solo lo necesario y una inquietud difícil de explicar. Conducía convencida de que encontraría abandono, maleza crecida y una casa cerrada por el polvo y el olvido. Imaginaba telarañas, muebles cubiertos y el silencio típico de los lugares que nadie visita. Me preparé mentalmente para una escena triste, casi desoladora. Nada me hacía pensar que la realidad sería distinta. El camino de terracería apareció después de varios kilómetros y reduje la velocidad por costumbre. Fue entonces cuando algo llamó mi atención y me obligó a frenar de golpe, con el corazón acelerado. No supe explicar qué fue exactamente, solo sentí que algo no encajaba. El paisaje tenía un orden extraño, demasiado cuidado para un lugar abandonado. Ese primer detalle despertó una alarma silenciosa dentro de mí. Me quedé unos segundos dentro del coche, observando a través del parabrisas, tratando de entender lo que veía. El entorno no mostraba señales de descuido ni de abandono prolongado. Todo parecía demasiado vivo, demasiado presente. Una sensación incómoda me recorrió el cuerpo, como si estuviera invadiendo un espacio ajeno. Respiré hondo antes de avanzar. Al acercarme un poco más, confirmé lo imposible: el jardín estaba perfectamente cuidado, con flores alineadas y arbustos claramente podados. El pasto tenía marcas recientes de corte y la tierra estaba húmeda, como si hubiera sido regada esa misma semana. Nada de eso podía explicarse después de 2 años sin visitas. Sentí un nudo en el estómago al comprender que alguien había estado allí. Y no solo una vez. Bajé del coche con el pulso acelerado, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que veía. Pensé que quizá el municipio había hecho algún mantenimiento por error, o que un vecino se había equivocado de terreno. Era una excusa débil, pero en ese momento la necesité para no entrar en pánico. Caminé despacio, observando cada detalle con atención. Cuanto más miraba, menos sentido tenía todo. Al acercarme a la casa, noté que las ventanas estaban limpias, sin polvo acumulado ni manchas de lluvia. Las cortinas estaban acomodadas con cuidado, como si alguien se preocupara por la estética del lugar. No había señales de vandalismo ni de abandono. Todo transmitía una presencia constante y ordenada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué a la puerta principal y observé la cerradura con atención. No estaba forzada, ni oxidada, ni cubierta de polvo como debería. Al contrario, parecía haber sido usada recientemente. Ese pequeño detalle terminó de romper la idea de que se trataba de un error o una coincidencia. Algo estaba ocurriendo en esa casa sin mi conocimiento. Y yo estaba a punto de descubrirlo. Saqué la llave original de mi bolso con manos temblorosas y la introduje en la cerradura. La puerta se abrió sin resistencia, como si hubiera sido usada esa misma mañana.
En cuanto crucé el umbral, un olor a limpiador reciente me golpeó de lleno. No era un aroma viejo ni acumulado, sino fresco y evidente. Sentí un vacío en el estómago. Entré despacio, recorriendo con la mirada cada rincón, intentando procesar lo que estaba pasando. No había señales de abandono ni de improvisación. Todo estaba en su lugar, limpio, ordenado y cuidado. Era evidente que alguien se había apropiado del espacio con naturalidad. Y en ese instante comprendí que mi regreso no era casual, sino necesario. Fue en ese momento cuando comprendí que alguien estaba entrando regularmente a la casa sin que yo lo supiera. No se trataba de una visita aislada ni de un error administrativo. Había rutina, cuidado y permanencia en cada detalle. Sentí como una sospecha pesada se instalaba en mi pecho. Algo que no quería aceptar empezaba a tomar forma. Y ya no podía ignorarlo. De pronto recordé la cámara de seguridad que mi esposo mandó instalar meses antes de morir, insistiendo en que así estaríamos más tranquilos. El sistema estaba conectado a un viejo monitor en el despacho, un cuarto que casi no usábamos. Nunca quise revisar esas grabaciones porque las asociaba con su última etapa, cuando todo se volvió más tenso entre nosotros. Para mí, ese aparato representaba despedidas no dichas. Aún así, sabía que allí podía estar la respuesta. Durante 2 años evité incluso entrar a ese despacho, como si hacerlo fuera traicionar mi propio luto. Pero ese día caminé hasta allí sin detenerme, con una mezcla de miedo y determinación. Encendí el monitor con manos firmes, aunque por dentro estaba temblando. Necesitaba entender qué estaba pasando, aunque la verdad doliera. Ya no podía seguir viviendo con dudas. Las primeras fechas mostraban solo imágenes vacías, la casa inmóvil, tal como yo la recordaba. Avancé día por día, conteniendo la respiración, hasta que algo cambió en la pantalla. De pronto apareció movimiento en la entrada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Alguien había cruzado esa puerta. Una mujer entraba usando sus propias llaves, sin forzar nada, sin titubear. Caminaba con naturalidad, como si conociera cada rincón. No se escondía ni miraba a los lados, no tenía prisa ni miedo. Su tranquilidad era lo que más me perturbaba. Esa casa no le era ajena. Me incliné hacia la pantalla intentando verla mejor, con una sensación amarga en la boca. En cuanto su rostro apareció con claridad, la reconocí de inmediato. Era Claudia, una mujer que mi esposo siempre describió como una amiga del pasado. Al verla allí, tan cómoda, sentí que el aire me faltaba. Nada de eso encajaba con la historia que él me contó. Retrocedí las grabaciones y confirmé lo que temía. Claudia entraba varias veces por semana, siempre a horas similares, siempre con la misma seguridad. No era algo reciente ni improvisado. Llevaba tiempo formando parte de ese lugar. Cada nueva imagen profundizaba la herida. La vi regar el jardín, limpiar la terraza y preparar comida en la cocina. Se movía como alguien que se siente en casa, sin prisa, sin cuidado excesivo. Abría cajones, usaba utensilios, ordenaba espacios. No había duda de que aquel lugar era parte de su rutina. Y yo había estado completamente al margen. Verla allí me produjo una mezcla de rabia y humillación difícil de describir. Sentí que invadía algo que había sido mío. Pero lo más doloroso era entender que no estaba improvisando. Mis manos empezaron a temblar mientras seguía mirando la pantalla. Ya no podía engañarme diciendo que se trataba de visitas ocasionales. Todo indicaba una presencia constante, organizada y consentida. Cada imagen desmontaba la versión de mi matrimonio que yo había construido. Y supe que lo peor aún estaba por aparecer. En una grabación la vi entrar a la habitación principal y cambiar las sábanas con una naturalidad que me dejó paralizada. Dobró la ropa, abrió el armario y dejó todo ordenado, como si ese espacio le perteneciera. No hubo duda de que no era una visita ocasional. Aquello superaba cualquier explicación inocente. Sentí una presión fuerte en el pecho al entenderlo.
Claudia estaba instalada en esa casa de forma intermitente, pero constante. No improvisaba ni dudaba en sus movimientos. Actuaba con la seguridad de quien tiene permiso. Busqué con cuidado la fecha exacta de su primera aparición en las grabaciones. Deslicé el archivo lentamente, temiendo lo que iba a encontrar. Cuando el monitor mostró el día y la hora, sentí un vacío inmediato en el estómago. Mi vista se nubló por unos segundos. El golpe fue directo. Claudia había entrado por primera vez 3 días después del funeral de mi esposo. No semanas, no meses después, sino apenas enterrado. Esa cercanía en el tiempo me resultó insoportable. Comprendí que mi duelo había sido aprovechado. Nada de esto había sido espontáneo. En ese instante supe que todo estaba planeado desde antes. No era una reacción a su muerte, sino la continuación de algo ya acordado. Mi esposo había tomado decisiones a mis espaldas. Y yo había quedado fuera de una historia que también me pertenecía. La traición empezó a tomar forma clara. Seguí revisando las grabaciones con una mezcla de rabia y necesidad de saber. Sabía que si detenía el vídeo, me quedaría con dudas para siempre. Avancé hasta encontrar una grabación distinta, más antigua y decisiva. Algo en la imagen me hizo tensar el cuerpo. Él aún estaba vivo. Mi esposo aparecía en la sala, sentado frente a Claudia, hablando con tranquilidad. No discutían ni susurraban, conversaban como dos personas que se entienden. El sonido captó palabras sueltas que me helaron la sangre. Yo no estaba presente ni en sus planes ni en sus cuidados. Era evidente. Decían con seguridad que yo nunca volvería a la casa de campo. Hablaban como si mi ausencia fuera un hecho definitivo. No mencionaban dudas ni posibilidades. Para ellos, yo ya había quedado atrás. Escuchar eso me rompió por dentro. Planeaban que yo creyera que el lugar estaba abandonado con el paso del tiempo. Confiaban en que mi dolor me mantendría lejos. Todo estaba pensado para no levantar sospechas. Mi esposo no hablaba como un hombre confundido, sino como alguien decidido. Eso fue lo que más dolió. Mientras seguían hablando de continuar con la vida, allí, sentí que algo se quebraba definitivamente dentro de mí. Ya no podía justificar nada ni suavizar recuerdos. La verdad estaba frente a mis ojos, sin adornos. Y yo tenía que enfrentarla completa, aunque me destruyera. Hablaban de seguir viviendo allí sin levantar sospechas, como si todo estuviera resuelto desde hacía tiempo. Claudia decía con seguridad que yo no tendría fuerzas para volver, que mi dolor me mantendría lejos. Escucharla hablar de mí de esa forma fue más humillante que la traición misma. Yo no era una persona para ellos, sino un obstáculo superado. Mi esposo asentía en silencio, confirmándolo todo. Él no la contradijo ni mostró duda alguna. Solo escuchaba, con ese gesto que usaba cuando ya había tomado una decisión. Ese silencio suyo fue más cruel que cualquier palabra. Entendí que no se trataba de un impulso ni de una debilidad. Había elegido excluirme, incluso después de muerto. Y esa certeza me atravesó como un golpe seco. Apagué el monitor con náuseas y una sensación de vacío profundo. Sentí que todo lo que creí sobre mi matrimonio se desmoronaba en segundos. No lloré en ese momento, mi cuerpo parecía incapaz de reaccionar. Solo me quedé sentada, mirando la pantalla negra. Había vivido una mentira cuidadosamente sostenida. No pude quedarme en la casa esa noche. El aire se volvió irrespirable y cada rincón me resultaba ajeno. Salí casi de inmediato y conduje de regreso a mi departamento en Querétaro sin encender la radio. Necesitaba silencio para no romperme en el camino. Dormí poco y mal, con imágenes repetidas en la cabeza. Durante los días siguientes, repasé mentalmente cada señal que había ignorado durante nuestro matrimonio. Recordé discusiones sin cierre, ausencias largas y explicaciones incompletas. Todo empezó a encajar con una claridad dolorosa. No era paranoia ni exageración.
Había elegido no ver. Pensé en sus llamadas atendidas en silencio, en mensajes borrados, en su insistencia por dejar esa casa resuelta. En su prisa por ordenar papeles que yo no entendía. Todo tenía ahora un significado distinto. Sentí rabia conmigo misma por haber confiado sin cuestionar. Pero ya no podía cambiar el pasado. Una semana después volví a la casa de campo, esta vez más serena y con un objetivo claro. No fui a enfrentar a nadie, sino a revisar documentos y cerrar asuntos pendientes. Me concentré en mantener la calma y actuar con cabeza fría. Sabía que lo emocional podía esperar. Necesitaba hechos. Revisé cajones, carpetas y el escritorio que casi nunca usábamos. Fue entonces cuando encontré un compartimento oculto que no recordaba. Dentro había copias de transferencias bancarias y pagos hechos a nombre de Claudia. Fechas, montos y conceptos claros. Nada de eso era casual. También encontré una autorización privada firmada por mi esposo, dándole permiso para usar la casa. No tenía validez legal, pero dejaba clara su intención. Ver su firma allí me produjo una mezcla de tristeza y determinación. Ya no había espacio para dudas. Tenía que actuar. Guardé todo con cuidado y supe que el siguiente paso no podía hacerlo sola. Esa historia no se resolvería con lágrimas ni reclamos. Necesitaba respaldo legal y claridad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control. Ese documento no tenía validez legal, pero dejaba en evidencia una intención clara y sostenida. Mi esposo había querido legitimar algo que sabía que no podía formalizar. No fue un descuido ni una confusión, sino una decisión consciente. Al leerlo entendí que había actuado con premeditación. Y esa certeza me dio fuerza. Con todo el material reunido, pedí una cita con un abogado en Querétaro especializado en temas patrimoniales. Le mostré las grabaciones, los comprobantes y la autorización privada. Escuchó en silencio, tomando notas, sin interrumpirme. Yo necesitaba hechos, no consuelo. Y él me habló con claridad. Me explicó que, legalmente, la propiedad seguía siendo completamente mía. El testamento y las escrituras no dejaban lugar a interpretaciones. Ninguna autorización privada podía sustituir un acto notarial. Claudia no tenía derecho alguno sobre la casa. Esa afirmación fue el primer alivio real que sentí en días. Salí de esa oficina con una mezcla de cansancio y determinación. Ya no se trataba solo de una traición emocional, sino de poner límites claros. Decidí que no permitiría más invasiones ni silencios. Había llegado el momento de enfrentar la situación de manera formal. Y hacerlo bien. Volví una última vez a la casa de campo, pero ya no lo hice sola. Me acompañaban el abogado y un notario, todo conforme a la ley. No buscaba escándalos ni escenas innecesarias. Solo cerrar un capítulo con respaldo legal. Nada más. Claudia estaba allí cuando llegamos, regando las plantas como de costumbre. Al verme entrar con ellos, se quedó completamente paralizada. Su rostro perdió el color en segundos. No dijo una palabra al principio. Sabía que algo había cambiado. Yo no grité ni discutí, porque no lo necesitaba. Le expliqué con calma que la propiedad tenía dueña legal y que yo estaba ejerciendo mis derechos. Le mostré las grabaciones y los documentos sin elevar la voz. Todo estaba claro y sustentado. No había espacio para negaciones. Claudia intentó justificarse diciendo que mi esposo le había prometido la casa. Hablaba rápido, nerviosa, buscando compasión. Decía que él siempre le aseguró que ese lugar sería suyo. Yo la escuché sin interrumpir. Pero las promesas no reemplazan la ley. El notario fue directo y firme al explicarle que una promesa verbal no tiene valor jurídico. Ninguna palabra, por más insistente que fuera, podía sustituir una escritura. Claudia bajó la mirada al escucharlo. La realidad la alcanzó de golpe.
Y ya no pudo sostener su versión. Le di un plazo formal para retirar sus cosas y dejar la propiedad. No fue una venganza, sino un cierre necesario. Esa misma tarde se fue en silencio, sin despedirse. La casa quedó finalmente vacía. Y por primera vez, sentí que el lugar volvía a ser mío. Durante las semanas siguientes me dediqué a limpiar la casa yo misma, sin ayuda y sin prisa. Cada objeto que tocaba removía recuerdos, algunos buenos y otros dolorosos. Tiré cosas que ya no tenían sentido y guardé solo lo necesario. Ese proceso fue más emocional que físico. Sentí que cerraba heridas con cada rincón ordenado. Mientras limpiaba, comprendí que el dolor más profundo no había sido solo la traición. Lo que más me dolía era haber sido subestimada, considerada débil, previsible. Mi esposo creyó que mi silencio era incapacidad. Claudia creyó que yo no reaccionaría. Ambos se equivocaron. Con el paso de los días, la casa empezó a sentirse distinta, más ligera. Ya no era un escenario de engaño, sino un lugar en transición. Aún así, entendí que no podía quedarme allí para siempre. Ese espacio había perdido su significado original. Ya no representaba amor ni proyecto compartido. Meses después tomé la decisión de vender la casa de campo. No fue impulsiva ni motivada por el dinero. Lo hice porque entendí que cerrar ciclos también implica soltar lugares. No quería seguir anclada a un recuerdo distorsionado. Necesitaba avanzar. Cuando se concretó la venta, sentí alivio, no tristeza. Con ese dinero saldé deudas que había postergado y organicé mi vida con más sencillez. Dejé de cargar con obligaciones que no eran mías. Empecé de nuevo sin grandes planes, pero con claridad. Eso fue suficiente. Aprendí a no romantizar silencios ni promesas vagas. Entendí que el amor no se demuestra con secretos ni con exclusiones. Durante años confundí calma con estabilidad. Ahora sabía la diferencia. Y no estaba dispuesta a repetirlo. También comprendí que la verdad siempre deja rastros, aunque uno no quiera verlos. Las señales estuvieron ahí desde el principio. Yo elegí ignorarlas por miedo a perder. Pero al final, perder la ilusión fue lo que me permitió ganar claridad. Y fuerza. Volver a esa casa me devolvió algo que había perdido durante años. No fue la confianza en otros, sino en mí misma. Recuperé mi criterio, mi voz y mi capacidad de decidir. Eso nadie puede quitármelo. Ni el pasado. Hoy camino más ligera, sin silencios impuestos ni decisiones ajenas. Sé lo que valgo y lo que no vuelvo a aceptar. Esa experiencia me marcó, pero no me definió. Fue un punto final necesario. Y también un nuevo comienzo. Hoy no odio a Claudia ni a mi esposo, porque el odio habría significado seguir atada a una historia que ya no me pertenece. Entendí que aferrarme al rencor solo prolongaría el daño que otros causaron. Preferí soltar, no por ellos, sino por mí. No fue un acto de generosidad, sino de supervivencia emocional. Necesitaba seguir adelante sin cargar con esa sombra. Tampoco me miento a mí misma como lo hice durante años. Ya no justifico silencios ni explico ausencias con excusas cómodas. Aprendí a escuchar mis intuiciones y a respetar lo que siento. La verdad puede doler, pero la negación destruye lentamente. Y yo no estaba dispuesta a volver a perderme. Recuperé la confianza en mi capacidad de ver, entender y decidir. Durante mucho tiempo dejé que otros tomaran decisiones en silencio por mí. Ese regreso fue un punto de quiebre necesario. Me recordó quién soy. Hoy tengo la certeza de que nunca más permitiré que decidan por mí a escondidas. Mi vida ya no se construye sobre omisiones ni medias verdades. Camino con más calma, pero también con más firmeza. Sé poner límites y sostenerlos. Y eso, para mí, es libertad. Con el paso del tiempo, entendí que aquella experiencia no solo cerró una herida, sino que abrió una etapa nueva en mi vida.
Empecé a mirarme con más honestidad y menos exigencia. Dejé de culparme por no haber visto antes lo que estaba frente a mí. Cada persona ama y confía desde el lugar que puede en ese momento. Yo hice lo mejor que supe hacer. Aprendí a convivir con los recuerdos sin idealizarlos ni rechazarlos. Algunos siguen doliendo, otros ampliamente existen. Ya no necesito cambiar el pasado para sentir paz. Aceptarlo fue un acto silencioso, pero profundo. Y con esa aceptación llegó una calma que no conocía. Volví a disfrutar de pequeñas rutinas que había descuidado durante años. Caminar sin prisa, cocinar solo para mí, leer por las noches sin interrupciones. Redescubrí placeres simples que no requieren explicación. Esa libertad cotidiana se volvió un refugio. Y también una señal de que estaba sanando. Mis amistades notaron el cambio antes que yo. Me dijeron que mi mirada era distinta, más firme, más clara. Ya no buscaba aprobación ni explicaciones externas. Respondía con serenidad donde antes habría callado. Eso me confirmó que algo había cambiado de verdad. Hubo días en los que la tristeza regresó sin aviso, pero ya no me asustó. La dejé pasar, como se deja pasar una tormenta breve. Entendí que sanar no es olvidar, sino aprender a convivir con lo vivido sin que duela igual. Y eso también es fortaleza. Empecé a tomar decisiones pensando en mí, no en expectativas ajenas. Cambié cosas pequeñas que antes postergaba por miedo o costumbre. Cada elección consciente fue una forma de reconstruirme. No necesitaba grandes gestos, solo coherencia conmigo misma. Eso marcó la diferencia. El silencio dejó de ser un lugar incómodo y se volvió un espacio de claridad. Ya no lo llenaba con dudas ni suposiciones. Aprendí a escucharme en esos momentos quietos. Y descubrí respuestas que siempre habían estado ahí. No busqué nuevas relaciones para llenar vacíos ni demostrar nada. Me di el tiempo que necesitaba sin culpas. Entendí que estar sola no es estar incompleta. Es, a veces, la forma más honesta de estar entera. Cuando pienso en la casa de campo, ya no siento rabia ni nostalgia. Solo la recuerdo como un capítulo que cumplió su función. Fue escenario de un engaño, pero también de un despertar. Y eso le da un sentido distinto. No todo lo que duele es inútil. Aprendí a confiar más en mis percepciones, incluso cuando incomodan. Dejé de justificar actitudes que no encajan con el respeto. Ahora pongo atención a los hechos, no solo a las palabras. Esa lucidez me protege. Y me acompaña. Mi historia no terminó con una victoria ruidosa ni con una venganza. Terminó con una decisión interna, firme y silenciosa. Elegí no repetir patrones ni callar intuiciones. Elegí estar presente en mi propia vida. Y eso fue suficiente. Hoy entiendo que el amor no debería exigir renuncias invisibles. No debería pedir silencio ni sacrificios unilaterales. Si alguna vez vuelvo a compartir mi vida con alguien, será desde un lugar distinto. Más consciente. Más libre. No me considero una mujer herida, sino una mujer transformada. La diferencia es importante. Una herida se tapa, una transformación se integra. Yo elegí integrar lo vivido y seguir adelante con más criterio. Sin miedo a empezar de nuevo. Cada mañana agradezco la claridad que gané, incluso a través del dolor. No todos los aprendizajes llegan de forma amable. Algunos llegan para sacudir estructuras. Y aún así, son necesarios. Mi historia es solo una entre muchas, pero es mía. La honro sin adornos ni silencios. La cuento desde la verdad, no desde la victimización. Porque reconocer lo vivido también es una forma de poder. Hoy me siento en paz con mis decisiones, incluso con las que tomé desde la ingenuidad. Todas me trajeron hasta aquí. Y aquí estoy más fuerte, más consciente y más dueña de mí. Eso nadie me lo quita.
Entendí que cerrar ciclos no siempre implica confrontar, sino soltar. Soltar expectativas, versiones idealizadas y promesas no cumplidas. Ese acto silencioso fue el más liberador. Y el más definitivo. No necesito que nadie valide mi historia para saber que es real. La viví, la enfrenté y la transformé. Eso basta. Mi voz ya no tiembla al contarla. Y eso dice mucho. Sigo adelante sin prisas, sin cargas ajenas y sin miedo a mirar atrás. El pasado ya no me persigue. Ahora solo me acompaña como recuerdo. Y yo camino con paso firme hacia lo que viene. Porque al final, volver a esa casa no fue el verdadero viaje. El verdadero viaje fue volver a mí. Hoy sé que no necesito pruebas externas para confirmar mi valor ni mi fortaleza. Haber atravesado esa experiencia me enseñó a confiar en mis decisiones, incluso cuando implican dejar atrás lo que alguna vez quise. No todo lo que termina es un fracaso. A veces es una liberación silenciosa. Y yo aprendí a reconocerla. Mi vida ahora avanza con más coherencia entre lo que siento y lo que hago. Ya no negocio mi tranquilidad ni minimizo lo que me incomoda. Cada límite que pongo es una forma de respeto hacia mí misma. No es dureza, es claridad. Y esa claridad me sostiene. Acepté que algunas verdades llegan tarde, pero no llegan en vano. Llegan cuando por fin estamos listas para verlas sin rompernos. Yo lo estuve. Y aunque dolió, también me fortaleció de una manera profunda. Hoy lo agradezco sin rencor. No busco volver a quien era antes, porque esa versión hizo lo que pudo con lo que sabía. Prefiero honrar a la mujer que soy ahora, más consciente y más firme. He aprendido a caminar sin miedo a quedarme sola. Porque ahora sé acompañarme. Esta historia no termina con un cierre perfecto, sino con una paz real. Una paz construida paso a paso, sin atajos ni silencios impuestos. Volví a mí misma y me quedé. Y desde ese lugar, todo lo que venga será elegido, no soportado.